Una mochila azul cruzando la banqueta hacia la base de combis. Una pulsera tejida verde que jamás dejó de brillar bajo el sol de septiembre. 29 años después, en un paradero donde los autobuses frenan y arrancan sin cesar, dos mujeres se miran y el tiempo se detiene. Lo que parecía perdido para siempre estaba a solo unos kilómetros de distancia, oculto en la rutina de millones. Nayeli Ibarra abrió los ojos antes de que sonara el radio despertador. Eran las 6:15 de la mañana de un martes de septiembre de 1995, y el aire en Santa Cruz, Mellehualco, olía a tortillas recién hechas y al tubo de escape de los peceros que pasaban por la avenida. Tenía 18 años recién cumplidos, un rostro de rasgos definidos, tez morena trigueña que el sol de Iztapalapa oscurecía cada temporada, y el cabello lacio, oscuro, siempre peinado con raya al centro o recogido en una cola baja cuando ayudaba a su mamá. Se levantó sin hacer ruido. En el cuarto contiguo dormían su hermana menor Carla, de 15 años, y su abuela, cuya respiración sibilante se escuchaba a través de la puerta entreabierta. La casa era pequeña, de 2 niveles, con escalera de concreto sin barandal y patio trasero donde su madre guardaba los guacales del puesto. Nayeli se lavó la cara en el lavadero de cemento. Se puso una playera gris claro y unos jeans rectos que había comprado en el tianguis de Cabeza de Juárez 2 meses atrás. Antes de salir, tomó de la repisa junto a la ventana la pulsera tejida verde, hecha a mano por una vecina que vendía artesanías en el mercado de la colonia. Se la ajustó en la muñeca derecha, como todos los días desde hacía 1 año y medio. Su madre ya estaba en la cocina, calentando café de olla en una jarra de peltre azul. Se llamaba Rosa, tenía 42 años y las ojeras tatuadas de quien duerme poco y se levanta temprano. Vendía quesadillas, sopes y gorditas en un puesto semifijo, cerca de la estación Ermita Iztapalapa, a unos 20 minutos en combi desde Santa Cruz. El negocio no daba para mucho, pero alcanzaba para pagar la luz, el agua y la despensa semanal en el Bodega Aurrerá de Tezonco. Nayeli la ayudaba todas las mañanas antes de irse a la escuela. Estudiaba el turno vespertino en un plantel de bachillerato técnico cerca de la central de Abasto. La carrera era contabilidad, aunque a ella le gustaba más dibujar que llenar formatos. Pero la familia no podía pagar una carrera en diseño gráfico, así que Nayeli hacía las cuentas en su cabeza y seguía adelante. Rosa le pasó un vaso con café tibio y un bolillo con frijoles. Comieron en silencio, escuchando el noticiero en un radio de pilas que anunciaba lluvias ligeras para la tarde y tráfico pesado en circuito interior. A las 7:10, madre e hija salieron de la casa. Carla todavía dormía. Entraría a la secundaria a las 8. La abuela se quedaría en casa como siempre, cuidando la entrada y regando las macetas del patio. Caminaron 4 cuadras hasta la avenida principal, donde pasaban las combis blancas con franjas naranjas que iban rumbo a Ermita. Nayeli llevaba puesta una sudadera azul marino con cierre, porque las mañanas en septiembre todavía eran frescas. En la mano derecha cargaba una bolsa de mandado con servilletas, bolsas de plástico y un delantal doblado. Rosa llevaba en la izquierda un costal de tela con los trastes limpios del día anterior. Subieron a la combi, pagaron 4 pesos cada una y se sentaron en los asientos de lámina cerca de la puerta trasera. El chofer manejaba rápido, frenando de golpe en cada parada, y Nayeli se agarraba del tubo de metal para no caerse. 20 minutos después bajaron frente al mercado sobre ruedas que se instalaba todas las mañanas en la explanada, junto a la estación del metro. El puesto de Rosa estaba entre un señor que vendía frutas y una muchacha que ofrecía tamales de dulce. Nayeli ayudó a montar el toldo de lona gris, a encender el anafre de carbón y a acomodar los botes de salsa verde, roja y la crema en vasitos de unicel. A las 8:30 ya había fila de trabajadores que compraban desayuno antes de meterse al metro. Nayeli despachaba rápido, cobraba en una lata de galletas danesas que usaban como caja y limpiaba el comal con un trapo húmedo entre cliente y cliente. Su madre le agradecía con la mirada. Sabía que sin esa ayuda matutina no alcanzaría a preparar todo a tiempo.
A las 11:15, cuando el flujo de gente empezaba a bajar, Nayeli se quitó el delantal, lo guardó en la bolsa de mandado y le dijo a su mamá que se iba al plantel. Rosa asintió. Le recordó que no llegara tarde a casa y le dio 10 pesos para el pasaje y por si necesitaba comprar algo de comer. Nayeli guardó los billetes en el bolsillo delantero del jeans. Se colgó la mochila azul al hombro y caminó de regreso hacia la base de combis. No sabía que esa sería la última vez que su madre la vería partir por la mañana. No sabía que la pulsera tejida verde que llevaba en la muñeca iba a convertirse en el único hilo visible que la conectaría con su nombre durante los próximos 29 años. Nayeli llegó al plantel poco después del mediodía. El edificio de 3 pisos estaba junto a una bodega de abarrotes y frente a un lote baldío donde algunos compañeros se juntaban a fumar en los descansos. Ella no fumaba, pero a veces se quedaba ahí platicando con 2 amigas de su grupo, Rocío y Verónica, que estudiaban la misma carrera técnica. Ese día, las clases fueron normales: matemáticas financieras, contabilidad básica, taller de computación en máquinas viejas con monitores verdes que tardaban en prender. Nayeli tomó apuntes en un cuaderno profesional de raya. Resolvió ejercicios en la calculadora científica que había comprado de segunda mano en el tianguis y salió del salón cuando sonó el timbre de las 6 de la tarde. Afuera ya había oscurecido un poco. El cielo tenía ese color gris azulado que anuncia lluvia, pero todavía no caía nada. Rocío le preguntó si quería ir al Oxxo de la esquina a comprar un refresco. Nayeli dijo que no, que tenía que regresar temprano porque su mamá necesitaba ayuda para preparar la cena. Se despidieron en la puerta del plantel. Rocío la vio alejarse por la banqueta, con la mochila azul colgada al hombro y la sudadera puesta, caminando hacia la avenida donde pasaban las combis y los microbuses. Fue la última persona conocida que la vio ese día. Nayeli caminó 4 cuadras hasta llegar a la base de transporte. Era un paradero informal, sin techo ni bancas, solo una franja de concreto donde se detenían las unidades que iban hacia distintos puntos de Iztapalapa y el oriente del Estado de México. Ella necesitaba tomar una combi que pasara por Ermita o por Santa Cruz. Había varias personas esperando, trabajadores con uniformes de fábrica, mujeres con bolsas del mercado, estudiantes como ella. Nayeli se paró cerca del poste de luz, revisando el cambio en su bolsillo. En ese momento, un hombre de unos 28 o 30 años, que llevaba puesta una camisa a cuadros y jeans oscuros, se le acercó. Ella lo conocía de vista. Lo había visto 2 o 3 veces antes, siempre en esa misma base. Él le había hablado la semana anterior, preguntándole si estudiaba por ahí, ofreciéndole ayuda con algún trabajo. Nayeli había sido amable pero breve en sus respuestas. Ese día, él fue más directo. Le dijo que tenía un conocido que estaba buscando a alguien para trabajar medio tiempo en un changarro de papelería cerca de la salida a Puebla, que pagaban bien y que no pedían muchos requisitos. Nayeli dudó. Necesitaba dinero extra para ayudar en la casa, pero tampoco quería meterse en problemas. Él insistió. Le dijo que si quería podían ir a verlo rápido, que estaba cerca, que en media hora regresaba. Algo en el tono de su voz la hizo sentir incómoda, pero también la tentó la idea de ganar un poco más. Lo que Nayeli no sabía era que ese hombre llevaba semanas observándola. Sabía su rutina, sabía que estudiaba en las tardes, que ayudaba a su mamá en las mañanas, que siempre tomaba transporte en esa base. Sabía que era joven, que venía de una familia sin recursos y que probablemente podría convencerla con promesas de trabajo y de un lugar tranquilo donde quedarse si las cosas en su casa se ponían difíciles. Había usado la misma estrategia antes, con otras mujeres, en otras colonias del Oriente. No era violento de entrada, era paciente, calculador, sabía cómo generar confianza. Nayeli aceptó acompañarlos solo para ver el lugar. Subieron a un microbús que iba hacia Neza. Durante el trayecto, él le habló de un cuarto que estaba rentando barato, cerca del trabajo, donde ella podría quedarse si algún día necesitaba independizarse. Nayeli no le contestó mucho, pero tampoco se bajó. Cuando llegaron a una colonia que ella no conocía, él le pidió que bajaran para caminar 2 cuadras hasta la papelería.
Nunca llegaron a ninguna papelería. La llevó a un cuarto de azotea en un edificio de 3 pisos. Le dijo que ese era el lugar, que esperara un momento mientras hablaba con el dueño. Cerró la puerta con seguro. Nayeli entendió demasiado tarde lo que estaba pasando. Intentó salir, pero él le bloqueó la puerta. No hubo golpes ese primer día, solo palabras. Que si gritaba nadie la iba a ayudar, que si se iba, él sabía dónde vivía su familia, que lo mejor era que se quedara tranquila y cooperara. Le quitó la mochila, revisó sus cosas, se quedó con su credencial del plantel y con los 10 pesos que le había dado su mamá. Le dijo que a partir de ese momento ella se llamaba Lupita, que no podía usar su nombre real, que si intentaba escapar o hablar con alguien, las cosas se iban a poner feas para su hermana y para su mamá. Nayeli lloró, pero no gritó. Tenía miedo. Pensó en Carla, en su abuela, en su madre esperándola en la casa. Pensó en la pulsera tejida verde que todavía llevaba en la muñeca y que, por alguna razón, él no le quitó. ¿Quieres saber cómo reacciona la familia cuando Nayeli no llega a casa? Regístrate para recibir la siguiente parte. Rosa Ibarra empezó a preocuparse a las 9 de la noche. Nayeli nunca llegaba tan tarde. El plantel terminaba a las 6, y aunque a veces se quedaba platicando con sus amigas, siempre avisaba o llegaba antes de las 8. Rosa había preparado arroz rojo y frijoles refritos para la cena. Había puesto la mesa y esperado. Carla estaba en el cuarto haciendo tarea. La abuela veía la telenovela en el televisor chico de la sala. A las 9:30, Rosa salió a la calle y caminó hasta la tienda de la esquina para preguntar si alguien había visto a su hija. Nadie sabía nada. Regresó a la casa, le pidió a Carla que la acompañara y juntas caminaron hasta la base de combis más cercana. Preguntaron a los choferes, a las señoras que vendían elotes, a los muchachos que se juntaban en la esquina. Nadie recordaba haber visto a una joven con mochila azul y sudadera oscura. Rosa empezó a sentir un nudo en el estómago. Volvieron a la casa pasadas las 11 de la noche. La abuela ya estaba dormida. Carla se quedó despierta junto a su mamá, las dos sentadas en la sala, esperando que se abriera la puerta. No se abrió. Al día siguiente, Rosa fue al plantel. Habló con la directora, con los maestros, con las amigas de Nayeli. Rocío le contó que la había visto salir caminando hacia la base de transporte, sola, con la mochila al hombro. Esa fue la última imagen que alguien tuvo de ella. Rosa fue directamente a la agencia del Ministerio Público de Iztapalapa. Esperó 4 horas para que la atendieran. Cuando por fin pasó, le dijeron que tenía que esperar 72 horas para levantar un reporte oficial de persona desaparecida, porque Nayeli era mayor de edad y tal vez se había ido por voluntad propia. Rosa insistió, lloró, explicó que su hija no era de las que se iban sin avisar, que algo malo había pasado. El agente tomó los datos, anotó la descripción física, preguntó si Nayeli tenía novio, si consumía drogas, si había tenido problemas en la escuela o en la casa. Rosa dijo que no a todo. Le dieron un número de folio y le dijeron que regresara en una semana para dar seguimiento. Rosa salió de la agencia con un papel en la mano y una sensación de impotencia que le pesaba en el pecho como una piedra. Durante las siguientes semanas, Rosa y Carla recorrieron mercados, paraderos y bases de transporte. Imprimieron volantes en una papelería de la colonia, con una foto de Nayeli tomada en su cumpleaños, su descripción física y un teléfono de contacto. Pegaron los volantes en postes, en paredes de tiendas, en las entradas de las estaciones del metro. Hablaron con comerciantes, con taxistas, con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlas. Algunas personas se solidarizaban, otras desviaban la mirada. La búsqueda se extendió hacia el Estado de México, porque las rutas de transporte conectaban Iztapalapa con Neza, Chimalhuacán, Los Reyes, Chicoloapan. Rosa pidió apoyo en la Fiscalía del Estado de México. Les dieron otro folio, otra carpeta, otra espera. La abuela de Nayeli rezaba todas las noches, prendía veladoras frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala. Carla dejó de ir a la escuela durante 2 semanas para acompañar a su mamá en la búsqueda. Cuando regresó a clases, ya no era la misma.
Se quedaba callada en los descansos, mirando la puerta del salón, como si esperara que en cualquier momento su hermana entrara y le dijera que todo había sido un malentendido. Pasaron los meses. La carpeta de investigación seguía abierta, pero sin avances. No había testigos claros, no había cámaras de seguridad en esa base de transporte, no había llamadas sospechosas, ni mensajes extraños. Nayeli simplemente había desaparecido entre la salida del plantel y su casa, en un trayecto de menos de media hora. Rosa seguía yendo a la fiscalía cada 15 días, preguntando si había novedades. La respuesta siempre era la misma: están trabajando en ello. Si saben algo, les avisan. En 1996, Rosa organizó una marcha pequeña junto con otras madres que también buscaban a sus hijas. Caminaron desde el Zócalo hasta la Procuraduría General de Justicia, cargando pancartas con los nombres y las fotos de las desaparecidas. Los medios locales cubrieron la marcha, pero al día siguiente ya no se hablaba del tema. Rosa guardó los recortes de periódico en una carpeta de plástico roja, junto con los volantes, las copias de los reportes y los números telefónicos de organizaciones civiles que le habían dado. Esa carpeta se quedó en una repisa de la sala, acumulando polvo, esperando una noticia que no llegaba. Mientras Rosa y Carla buscaban, Nayeli estaba atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir. Los primeros días en el cuarto de azotea fueron los más difíciles. El hombre que la había llevado hasta ahí, que ella mentalmente seguía llamando el de la camisa a cuadros, aunque ahora lo veía con otras ropas, no la dejaba salir. Le traía comida una vez al día, siempre algo barato: tortas, tacos de canasta, refrescos tibios. Le repetía que si cooperaba todo iba a estar bien, que si intentaba escapar, él sabía dónde vivía su familia. Nayeli lloraba en silencio, sentada en un colchón sin sábanas, mirando la puerta cerrada con candado desde afuera. En la azotea había otros cuartos, pero no escuchaba voces. A veces oía pasos, el ruido de una puerta que se abría y cerraba, el ladrido de un perro callejero en la calle. Pasó una semana antes de que él la dejara salir por primera vez. La llevó a un tianguis cercano, caminando siempre a su lado, con la mano en su brazo como si fueran pareja. Le compró ropa usada, un par de chanclas de plástico y un cepillo de dientes. Le dijo que se acostumbrara, que ahora vivían juntos, que ella era su mujer. Nayeli no dijo nada. Había dejado de llorar, pero por dentro seguía buscando una salida. Con el tiempo, el control se volvió más sutil, pero no menos efectivo. Él la llevó a trabajar a un puesto de comida en una colonia de Chimalhuacán, lavando trastes y limpiando mesas. Le pagaban poco, casi nada, y él se quedaba con el dinero. Le dijo que la estaba ayudando, que sin él ella no tendría dónde vivir ni qué comer. Nayeli trabajaba callada, evitando mirar a los ojos a los clientes. Algunas personas le preguntaban si estaba bien. Ella asentía rápido y seguía lavando platos. Tenía miedo de hablar, miedo de que él cumpliera sus amenazas. Pensaba en su mamá, en Carla, en su abuela. Se preguntaba si la estarían buscando, si habrían ido a la policía, si alguien sabría dónde estaba. Pero cada vez que pensaba en intentar escapar, él le recordaba que tenía su credencial del plantel, que sabía su dirección, que si ella desaparecía, alguien de su familia iba a pagar. Nayeli no sabía si era cierto, pero no quería arriesgarse. Se quedó. Mes tras mes, año tras año. Cambiaron de cuarto 4 veces en los primeros 3 años. Primero en Chimalhuacán, luego en Chicoloapan, después en una vecindad cerca de la autopista a Texcoco y finalmente en un departamento chico en Nesa. Él nunca usaba su nombre real cuando hablaba con otras personas. La llamaba Lupita, a veces Luz, a veces simplemente ella. Nayeli dejó de corregirlo. Dejó de decir su verdadero nombre en voz alta. Siguió usando la pulsera tejida verde, escondida bajo las mangas largas de las blusas o sudaderas que usaba siempre, incluso en los días de calor. Era lo único que le quedaba de su vida anterior, lo único que él no le había quitado porque nunca le prestó atención. Para él era solo una pulsera vieja, sin valor.
Para Nayeli era un ancla, un recordatorio de que alguna vez tuvo un nombre, una familia, una casa donde alguien la esperaba. En el año 2003, 8 años después de su desaparición, Nayeli intentó escapar por primera vez. Él había salido a comprar cerveza y dejó la puerta sin seguro. Ella tomó lo poco que tenía, unos pesos guardados en una bolsa de plástico, y salió corriendo por las escaleras del edificio. Llegó hasta la avenida, buscó un teléfono público, marcó el número de su casa. El tono sonó 5 veces antes de que alguien contestara. Era la voz de su abuela, más vieja, más cansada. Nayeli abrió la boca para hablar, pero en ese momento vio a lo lejos la figura de él, caminando de regreso. Colgó el teléfono, corrió en dirección contraria, pero él la alcanzó 2 cuadras después. No hubo golpes esa vez, solo palabras frías. Si volvía a intentarlo, iba a ir personalmente a Santa Cruz y su hermana menor iba a desaparecer también. Nayeli no volvió a intentarlo. Regresaron al cuarto. Él cambió el candado. Ella dejó de pensar en escapar y empezó a pensar solo en sobrevivir un día más. Los años siguientes fueron una rutina gris y repetitiva. Nayeli trabajaba en lo que podía: lavar trastes en fondas, limpiar cuartos en hoteles de paso, vender café en termos viejos, cerca de los paraderos de autobuses. Nunca duraba mucho en ningún lugar. Él la cambiaba de trabajo cada pocos meses, siempre con el argumento de que había mejores oportunidades en otro lado, pero en realidad lo hacía para que ella no creara vínculos, para que nadie la conociera lo suficiente como para hacer preguntas. Vivían con lo mínimo: un cuarto rentado por semana, sin contrato, sin recibos, pagando en efectivo al dueño o a la encargada del edificio. Nunca tuvieron muebles propios, solo lo que ya venía en los cuartos: una cama vieja, una mesa de plástico, un anafre o una parrilla eléctrica para cocinar. Nayeli guardaba su ropa en bolsas del súper. No tenía espejo, no tenía productos de belleza, no tenía nada que no fuera estrictamente necesario para sobrevivir. En el 2009, 14 años después de su desaparición, algo cambió. Él empezó a beber más seguido, a quedarse fuera del cuarto durante días enteros. Nayeli no sabía si tenía otra mujer, otro trabajo, otra vida paralela. No preguntaba. Cuando él regresaba, a veces estaba de buen humor, a veces violento. Una noche de octubre llegó borracho, gritando, tirando cosas. Nayeli se encerró en el baño, un cuarto de 2 metros cuadrados con el piso mojado y sin regadera. Él golpeó la puerta, le exigió que saliera. Ella no salió. Después de 1 hora, él se cansó. Se tiró en la cama y se quedó dormido. Nayeli esperó hasta escuchar sus ronquidos. Abrió la puerta con cuidado. Tomó lo poco que tenía, metió en una bolsa de mandado una muda de ropa y la pulsera tejida verde que siempre cargaba consigo. Salió del cuarto sin hacer ruido, bajó las escaleras, cruzó la calle desierta y caminó sin rumbo fijo hasta que amaneció. Esta vez no hubo persecución. Él no la buscó. Tal vez se cansó, tal vez encontró a alguien más, tal vez simplemente dejó de importarle. Nayeli nunca lo supo. Lo único que supo es que por primera vez en 14 años estaba sola, sin nadie que la vigilara, sin nadie que la amenazara, pero también estaba sin documentos, sin dinero, sin un lugar a donde ir. Los siguientes años fueron de supervivencia pura. Nayeli durmió en cuartos compartidos con otras mujeres que trabajaban en la informalidad, en albergues temporales, en bancas de paraderos cuando no tenía otra opción. Trabajó vendiendo dulces en los autobuses, limpiando parabrisas en los semáforos, despachando café en puestos ambulantes cerca de las terminales. Nadie le pedía papeles, nadie le hacía preguntas. Era una más entre miles de personas que se movían en la economía invisible del Oriente Metropolitano. No tenía credencial de elector, no tenía CURP actualizada, no tenía acta de nacimiento a la mano. Había perdido todo eso en 1995, cuando él le quitó su mochila. Pensó en ir a sacar copias, en acercarse al registro civil, en intentar recuperar su identidad legal, pero tenía miedo.
Miedo de que al dar su nombre apareciera una alerta. Miedo de que la autoridad la buscara por algo que no había hecho. Miedo de enfrentarse a la vergüenza de explicar por qué había estado desaparecida tanto tiempo. Y también estaba el peso de la culpa. Ella había aceptado subir a ese microbús. Ella había ido con él voluntariamente. Aunque después todo hubiera sido control y amenazas, en su cabeza seguía escuchando una voz que le decía que era su culpa, que su familia debía estar enojada con ella, que tal vez ya no la querían de regreso. Pasaron 5 años más. Nayeli cumplió 40 años en el 2017, sola, sin fiesta, sin pastel, sin nadie que le dijera felicidades. Trabajaba entonces en un puesto de tacos cerca del paradero La Perla, en Nezahualcóyotl. El dueño era un señor mayor que le pagaba 150 pesos por turno de 10 horas. Ella llegaba a las 6 de la mañana, ayudaba a montar el puesto, cortaba cebolla, limpiaba mesas y despachaba a los clientes que llegaban antes de irse a trabajar. A las 4 de la tarde cerraban. Nayeli se iba caminando a un cuarto que rentaba con otras 2 mujeres en una vecindad cercana. Se bañaba con agua fría, comía lo que hubiera sobrado del día y se acostaba temprano. Los domingos no trabajaba. Esos días caminaba por las calles de Neza, mirando las tiendas, las iglesias, las familias que salían juntas. A veces se sentaba en una banca del parque del pueblo y veía pasar a las señoras con sus nietos, a las parejas jóvenes, a los vendedores ambulantes. Pensaba en su mamá, en Carla, en su abuela. Se preguntaba si seguirían vivas, si seguirían viviendo en la misma casa de Santa Cruz, si alguna vez habían dejado de buscarla. Pensaba en regresar, pero no sabía cómo. En el 2019, 24 años después de su desaparición, Nayeli seguía trabajando en el paradero La Perla. El puesto de tacos había cerrado, pero encontró empleo en otro lugar cercano, vendiendo café y atole en un carrito de metal que una señora empujaba todas las mañanas hasta la esquina del paradero. Nayeli llegaba a las 5:30 de la mañana, ayudaba a preparar el café de olla en una olla de peltre grande, llenaba los termos y despachaba a los pasajeros que esperaban el autobús. Cobraba en una riñonera vieja que la señora le había prestado. Daba cambio rápido y limpiaba los vasos de unicel que algunos clientes dejaban tirados en el suelo. Ganaba 200 pesos al día. Con eso pagaba su parte del cuarto, compraba comida y guardaba un poco para emergencias. No tenía teléfono celular, no tenía cuenta de banco, no tenía nada que la conectara con el mundo formal. Pero ya no tenía miedo de que alguien la buscara para hacerle daño. Había pasado tanto tiempo que empezaba a sentir que tal vez ya nadie la recordaba. Durante esos años, Nayeli se volvió invisible. No invisible en el sentido literal, sino invisible en el sentido social. Era una más entre los miles de trabajadores informales que se levantaban antes del amanecer, que se movían en transporte público, que comían en puestos de la calle y que regresaban cansados a cuartos rentados. Nadie le preguntaba su historia, nadie le pedía explicaciones. Ella tampoco contaba nada. Guardaba silencio, hacía su trabajo, cobraba su paga y se iba. La pulsera tejida verde seguía en su muñeca, ahora desgastada, con algunos hilos sueltos, pero todavía reconocible. A veces, cuando estaba sola en el cuarto, se la quitaba y la miraba bajo la luz de un foco desnudo. Recordaba el día en que se la había puesto por primera vez. En su casa de Santa Cruz, con su mamá preparando el desayuno y Carla todavía dormida. Recordaba la voz de su abuela llamándola desde el patio, el olor de las tortillas recién hechas, el ruido de las combis pasando por la avenida. Recordaba y lloraba en silencio, sin hacer ruido, porque en el cuarto de al lado dormían las otras mujeres y no quería despertarlas. En el 2020 llegó la pandemia. Los paraderos se vaciaron, los puestos cerraron, el trabajo desapareció. Nayeli pasó meses sin ingresos fijos, sobreviviendo con lo poco que había ahorrado y con la ayuda de algunas vecinas que compartían comida. El gobierno repartió despensas, pero para recibirlas pedían credencial de elector o comprobante de domicilio. Nayeli no tenía ninguno de los dos. Se quedó sin despensa. Perdió peso.
Se enfermó de gripa 2 veces. Pasó semanas encerrada en el cuarto esperando que todo mejorara. Cuando las restricciones empezaron a levantarse, en el 2021, volvió a buscar trabajo. Encontró empleo en otro puesto, esta vez vendiendo garnachas y quesadillas cerca de la entrada del mercado Bordo de Xochiaca. El pago era malo, 120 pesos por turno, pero era mejor que nada. Nayeli aceptó. Trabajó ahí durante 2 años. En el 2022 cambió otra vez de cuarto, esta vez a uno más barato pero más alejado, en una vecindad cerca de la avenida Texcoco. Desde ahí caminaba todos los días hasta el paradero, La Perla, porque aunque ya no trabajaba ahí, se había acostumbrado a esa zona. Conocía las calles, conocía a algunos comerciantes, conocía los horarios de los autobuses. Era su territorio. En el 2023, 28 años después de su desaparición, Nayeli empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: la necesidad de volver. No sabía exactamente a dónde ni cómo, pero la necesidad estaba ahí, creciendo despacio, como una planta que brota en una grieta del concreto. Pensaba cada vez más seguido en su familia. Se preguntaba si su mamá seguiría vendiendo en Ermita, si Carla se habría casado, si su abuela seguiría viva. Pensaba en la casa de Santa Cruz, en el patio con las macetas, en el cuarto que compartía con su hermana. Pensaba en la posibilidad de regresar, pero también en el miedo de hacerlo. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicaría casi 30 años de ausencia? ¿La recibirían con los brazos abiertos o con reproches? No tenía respuestas. Solo tenía preguntas y una pulsera tejida verde que pesaba cada vez más en su muñeca. Un día de marzo del 2024, mientras despachaba café en el paradero La Perla, Nayeli vio pasar a una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola alta y una bolsa de mandado en la mano. Algo en su forma de caminar le recordó a Carla. No era ella, lo supo enseguida, pero la sensación se quedó. Esa noche, en el cuarto, Nayeli decidió que iba a intentar acercarse a su colonia, aunque fuera solo para ver de lejos la casa donde había crecido. En abril del 2024, Nayeli tomó una decisión que llevaba semanas madurando: viajar a Iztapalapa. No para tocar la puerta de su casa, no para presentarse ante su familia sin previo aviso, sino solo para ver. Para comprobar si la casa seguía en pie, si alguien de su familia aún vivía ahí, si después de 29 años todavía había algo que la conectara con ese lugar. Un sábado por la tarde, después de terminar su turno en el puesto de garnachas, Nayeli se cambió de ropa. Se puso una chamarra color vino que había comprado en el tianguis, una blusa crema, un pantalón de vestir oscuro y sus tenis grises. Guardó en su bolsa cruzada café lo poco que necesitaba: unos pesos para el pasaje, un pañuelo desechable y la pulsera tejida verde, que esta vez decidió llevar puesta pero cubierta por la manga de la chamarra. Salió de la vecindad y caminó hasta el paradero. Tomó un autobús que iba hacia Pantitlán. De ahí cambió a otro que la dejó cerca de Ermita, Iztapalapa. El trayecto duró casi 2 horas. Cuando bajó, el sol ya estaba bajo y las calles empezaban a llenarse de gente que regresaba del trabajo. Caminó despacio, reconociendo algunos puntos: la estación del metro, el mercado sobre ruedas donde su mamá tenía el puesto, la avenida por donde pasaban las combis. Todo se veía distinto y a la vez igual. Había más comercios, más anuncios, más tráfico, pero la estructura de las calles era la misma. Nayeli siguió caminando hacia Santa Cruz Mellehualco. A medida que se acercaba a su antigua colonia, el corazón le latía más rápido. Sudaba a pesar del fresco de la tarde. Se detuvo en una esquina, a 2 cuadras de su casa, y respiró hondo. Desde ahí podía ver el techo de lámina del patio, el poste de luz que siempre había estado frente a la entrada, la tienda de la esquina que ahora tenía un letrero nuevo, pero seguía en el mismo lugar. Nayeli se quedó parada ahí durante varios minutos, mirando, tratando de decidir si dar 2 pasos más o regresar. Finalmente, no pudo. El miedo la paralizó. Dio media vuelta y caminó de regreso hacia la avenida.
Tomó el autobús de regreso a Neza, con un nudo en la garganta y la sensación de haber estado a punto de cruzar una puerta que no se atrevió a abrir. Esa noche, en el cuarto, no pudo dormir. Pensaba en lo cerca que había estado, en la posibilidad de haber visto a su mamá o a Carla, en lo que habría pasado si simplemente hubiera tocado la puerta. Pero también pensaba en el rechazo, en la vergüenza, en la culpa. Se preguntaba si alguna vez podría volver sin sentir que estaba haciendo algo malo. Los días siguientes fueron difíciles. Nayeli trabajaba en automático. Despachaba sin hablar, cobraba sin mirar a los ojos. Una de las mujeres con las que compartía cuarto le preguntó si estaba bien. Nayeli dijo que sí, que solo estaba cansada. Pero no era cansancio. Era algo más profundo, algo que no tenía nombre, pero que la consumía por dentro. Pasaron 2 semanas. Nayeli decidió que no volvería a intentarlo, que era mejor quedarse en Neza, seguir trabajando, seguir siendo invisible, que después de tanto tiempo, tal vez era demasiado tarde para volver. Pero el destino, o la casualidad, o simplemente la rutina diaria de miles de personas moviéndose en el mismo espacio, tenía otros planes. En mayo del 2024, Carla Ibarra, ahora una mujer de 44 años, trabajaba como voluntaria en una organización vecinal que ofrecía jornadas de salud y apoyo comunitario en distintas colonias del Estado de México. Carla se había dedicado durante años a buscar a su hermana, primero de manera activa y luego de forma intermitente, sin perder la esperanza, pero también sin resultados concretos. Su mamá había fallecido en el 2015, de un infarto, sin saber qué había pasado con Nayeli. Su abuela había muerto 2 años después. Carla se había quedado sola con la casa de Santa Cruz y con la carpeta roja donde guardaba todos los documentos de la búsqueda. No se había casado, no tenía hijos. Había dedicado gran parte de su vida adulta a trabajar en temas de personas desaparecidas, ayudando a otras familias, participando en marchas, en talleres, en reuniones con autoridades. Era su forma de seguir buscando a Nayeli, aunque ya no supiera dónde buscar. Ese sábado de mayo, Carla participaba en una jornada en el paradero La Perla, en Nezahualcóyotl. La organización había montado carpas con servicios gratuitos: toma de presión arterial, asesoría legal, cortes de cabello, distribución de volantes informativos. Carla estaba en una mesa repartiendo folletos sobre derechos laborales cuando, en un momento de descanso, se apartó de la carpa y caminó hacia el paradero para comprar agua. Había un puesto de garnachas cerca de los autobuses, con una señora mayor atendiendo y una mujer más joven despachando. Carla compró una botella de agua, pagó y se quedó parada ahí unos segundos, observando el movimiento del paradero. Fue entonces cuando su mirada se desvió hacia la mujer que despachaba. Llevaba una chamarra color vino, una blusa crema, el cabello recogido en una cola baja, y en la muñeca derecha, apenas visible bajo la manga, una pulsera tejida de color verde. Carla sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Carla se quedó inmóvil, con la botella de agua en la mano, mirando fijamente a la mujer que despachaba en el puesto. No podía ser. No después de 29 años. Pero la pulsera era inconfundible. Verde, tejida a mano, con un patrón irregular que Carla recordaba perfectamente porque había estado presente el día en que su hermana la había recibido de la vecina que vendía artesanías. Carla había tenido una igual, pero la perdió años atrás. La de Nayeli había sido su favorita, la que nunca se quitaba, ni siquiera para bañarse. Carla dio un paso hacia adelante, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. La mujer del puesto levantó la vista y por un segundo sus miradas se cruzaron. Carla vio los ojos de su hermana, más cansados, más tristes, con arrugas en las esquinas que no estaban ahí antes, pero eran los mismos ojos oscuros, con esa forma ligeramente almendrada que heredaron de su mamá. Carla abrió la boca para hablar, pero no le salió la voz. Tragó saliva, intentó de nuevo. «¿Naye?», dijo en voz baja, casi en un susurro. Nayeli se quedó paralizada.
Nadie la había llamado así en 29 años. Nadie. Miró a la mujer que tenía enfrente, y aunque los rasgos eran distintos, aunque el cabello era más corto y el rostro más maduro, reconoció algo en la forma de los ojos, en la postura, en la manera en que sostenía la botella de agua con las dos manos. Carla, su hermana menor, la niña de 15 años que había dejado durmiendo en el cuarto compartido una mañana de septiembre del 95. Nayeli sintió que las piernas le temblaban. Dejó el trapo con el que limpiaba el comal, se limpió las manos en el delantal y dio un paso hacia el frente del puesto. Carla también dio otro paso. Estaban a menos de 2 metros de distancia. Carla repitió, ahora con la voz quebrada: Eres tú, ¿verdad? Nayeli asintió despacio. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta tan grande que sentía que se iba a ahogar. Carla soltó la botella de agua, que cayó al suelo y rodó hacia la banqueta. Se acercó más, extendió la mano y tocó el brazo de Nayeli. El contacto fue suficiente. Nayeli se quebró. Empezó a llorar, primero en silencio, luego con sollozos entrecortados. Carla la abrazó por encima del mostrador improvisado del puesto, apretándola fuerte, como si tuviera miedo de que si la soltaba iba a desaparecer de nuevo. Nayeli correspondió el abrazo, aferrándose a su hermana con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Las dos lloraron ahí, en medio del paradero, con los autobuses pasando al lado, con la gente caminando alrededor, con el ruido de los motores y las bocinas y los gritos de los vendedores ambulantes. Pero para ellas, en ese momento, no existía nada más que ese abrazo. La señora que atendía el puesto de garnachas se acercó, preocupada, preguntando qué pasaba. Carla le explicó entre lágrimas que era su hermana, que llevaba 29 años desaparecida, que acababa de encontrarla. La señora se llevó una mano a la boca, asombrada, y les dijo que se tomaran el tiempo que necesitaran, que ella se encargaría del puesto. Carla y Nayeli se apartaron hacia un lado, junto al poste con calcomanías y rótulos de rutas de autobuses, el mismo que aparecía en la imagen de la thumbnail que documentaba este momento. Carla tomó las manos de Nayeli entre las suyas, mirándola de cerca, verificando que fuera real, que no fuera un sueño. Nayeli tenía el rostro surcado por lágrimas, la nariz roja, los labios temblando. Carla notó la cicatriz sutil en la ceja derecha, el tic nervioso de morder el labio inferior, pequeños detalles que solo alguien que había crecido con ella podía reconocer. Era ella, sin duda. ¿Dónde estabas?, preguntó Carla, con la voz rota. Te buscamos por todos lados. Mamá te buscó hasta el día en que murió. Nunca dejó de buscarte. Nayeli cerró los ojos al escuchar eso. Su mamá había muerto. No iba a poder abrazarla, no iba a poder pedirle perdón, no iba a poder explicarle lo que había pasado. La culpa la golpeó como un puñetazo en el estómago. Carla vio el dolor en su rostro y la abrazó de nuevo. No es tu culpa, le dijo, aunque no sabía todavía qué había pasado. No es tu culpa, Naye. Lo importante es que estás aquí, que estás viva. Nayeli asintió, pero no podía dejar de llorar. Carla sacó su teléfono celular del bolsillo, con las manos temblando, y marcó al 911. Le explicó al operador que había encontrado a su hermana desaparecida desde 1995, que necesitaban ayuda, que estaban en el paradero La Perla en Nezahualcóyotl. Le dieron instrucciones de no moverse, de esperar a que llegara una unidad. Carla colgó y abrazó a Nayeli de nuevo. Las dos se quedaron ahí, sentadas en la banqueta cuarteada, esperando. Por primera vez en 29 años, Nayeli no estaba sola. La unidad de policía municipal de Nezahualcóyotl llegó 15 minutos después. Eran 2 oficiales, un hombre y una mujer, ambos jóvenes, que bajaron de la patrulla con expresión seria, pero también con cierta confusión. No todos los días recibían un reporte de una persona desaparecida desde 1995 que acababa de ser localizada. Carla les explicó la situación mientras Nayeli permanecía sentada en la banqueta,
con la mirada perdida, todavía procesando lo que estaba pasando. Los oficiales tomaron nota, verificaron los nombres, preguntaron si Nayeli necesitaba atención médica inmediata. Carla dijo que probablemente sí, que no sabía en qué condiciones había estado todos esos años. Los oficiales hicieron una llamada a la central, solicitaron apoyo de proximidad y coordinación con servicios de salud. 20 minutos más tarde, llegó una camioneta blanca con el logo de Protección Civil y 2 paramédicos. Le tomaron la presión a Nayeli, le preguntaron si sentía algún dolor, si había tomado medicamentos, si tenía alguna condición médica conocida. Nayeli respondió que no, que estaba bien, solo cansada. Los paramédicos sugirieron trasladarla al Hospital General La Perla para una evaluación completa. Carla aceptó de inmediato. El traslado fue rápido. Nayeli subió a la ambulancia acompañada de Carla, que no le soltó la mano en ningún momento. En el hospital, las recibió una trabajadora social que les explicó el procedimiento. Primero una revisión médica general, luego una evaluación psicológica básica y finalmente el contacto con la Fiscalía de Personas Desaparecidas para iniciar el proceso de identificación formal y cancelación del boletín de búsqueda. Nayeli fue llevada a un consultorio donde una doctora de guardia le hizo un chequeo completo. Revisó sus signos vitales, le preguntó por su historial médico, le hizo preguntas sobre su alimentación, su rutina diaria, si había sufrido algún tipo de violencia reciente. Nayeli respondió con monosílabos, todavía en shock. La doctora anotó en el expediente: desnutrición leve, ansiedad evidente, desgaste físico relacionado con trabajo manual prolongado, pero sin signos de trauma físico agudo. Le recetó vitaminas, le sugirió seguimiento con nutrición y le dijo que podía irse en cuanto terminara la evaluación psicológica. La psicóloga que la atendió era una mujer de unos 50 años, con voz tranquila y gestos pausados. Le explicó a Nayeli que la conversación era confidencial, que no tenía que contar nada que no quisiera, pero que cualquier información que diera iba a ayudar tanto a las autoridades como a ella misma en su proceso de reintegración. Nayeli tardó varios minutos en empezar a hablar. Cuando lo hizo, fue despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Contó que en 1995 había aceptado acompañar a un hombre que le ofreció trabajo, que ese hombre la retuvo, que le quitó sus documentos, que la amenazó con hacerle daño a su familia si intentaba escapar. Contó que durante años vivió bajo su control, cambiando de lugar constantemente, trabajando en empleos informales donde él se quedaba con el dinero. Contó que en el 2009 logró escapar, pero que para entonces ya no tenía documentos vigentes y tenía miedo de acercarse a las autoridades. Contó que había vivido en la invisibilidad durante más de una década, trabajando al día, durmiendo en cuartos compartidos, sin atreverse a regresar con su familia por vergüenza y por culpa. La psicóloga escuchó sin interrumpir. Tomó notas, pero no presionó. Cuando Nayeli terminó de hablar, le dijo que lo que había vivido no era su culpa, que había sido víctima de un delito, que el aislamiento forzado y la retención de documentos eran formas de control y violencia. Le explicó que iba a necesitar terapia, que el camino de recuperación iba a ser largo, pero que no estaba sola. Nayeli asintió, secándose las lágrimas con la manga de la chamarra color vino. La psicóloga redactó un informe preliminar y lo entregó a la trabajadora social. Después de eso, Nayeli pudo salir del consultorio. Carla la estaba esperando en la sala, junto con un oficial de enlace de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, que había sido notificado del caso. El oficial les explicó que tenían que ir a las oficinas de la Fiscalía para iniciar el proceso de identificación formal. Carla preguntó si podía hacerse al día siguiente, porque Nayeli estaba agotada. El oficial aceptó, les dio una cita para el lunes siguiente y les entregó un número de expediente temporal. Carla llevó a Nayeli a su casa, en Santa Cruz, Mellehualco, la misma casa donde habían crecido. Nayeli entró despacio, mirando cada detalle. La escalera de concreto sin barandal seguía ahí, el patio con las macetas también, aunque las plantas eran distintas.
El cuarto que había compartido con Carla ahora era solo de Carla, con una cama individual, un closet pequeño y una repisa llena de libros y papeles. Carla le ofreció la cama. Le dijo que ella dormiría en el sofá de la sala. Nayeli se negó al principio, pero Carla insistió. Esa noche, Nayeli durmió en una cama con sábanas limpias por primera vez en muchos años. Lloró en silencio, con la pulsera tejida verde todavía en la muñeca, agradeciendo en voz baja a su mamá, aunque ya no pudiera escucharla. El lunes siguiente, Carla y Nayeli llegaron a las oficinas de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Doctores. El edificio era gris, de varios pisos, con ventanas pequeñas y una entrada vigilada por elementos de seguridad. Carla llevaba en una carpeta de plástico roja todos los documentos de la búsqueda. La denuncia original de 1995, los volantes impresos, las actas de seguimiento, los recortes de periódico de la marcha del 96, fotografías de Nayeli tomadas antes de su desaparición. Nayeli llevaba puesto un pantalón de vestir oscuro que Carla le había prestado, una blusa crema y la chamarra color vino. En la muñeca, la pulsera verde. Las atendió una agente del Ministerio Público, especializada en casos de personas localizadas. La agente revisó el expediente histórico, cotejó los datos con la información proporcionada por Carla y le pidió a Nayeli que proporcionara sus huellas dactilares para compararlas con las que estaban en el archivo. Nayeli extendió las manos, nerviosa. Un técnico le tomó las huellas con un escáner digital. Minutos después, el sistema arrojó una coincidencia positiva. Nayeli Ibarra, desaparecida el 22 de septiembre de 1995, había sido formalmente identificada el 20 de mayo del 2024. La agente del MP les explicó que ahora había que actualizar el expediente, cancelar el boletín de búsqueda y gestionar la regularización de documentos personales. Nayeli no tenía credencial de elector vigente, no tenía CURP actualizada, no tenía comprobante de domicilio. La agente les dio una lista de trámites que debían realizar: recuperar el acta de nacimiento en el registro civil, solicitar la reimpresión de la CURP en la oficina de RENAPO, tramitar una nueva credencial para votar en el INE. Les explicó que había programas de apoyo para personas en situación de vulnerabilidad, que podían solicitar asesoría en el DIF municipal de Iztapalapa y en organizaciones civiles especializadas en reinserción. Carla tomó nota de todo. Nayeli escuchaba en silencio, todavía procesando que después de 29 años alguien estaba reconociendo oficialmente que ella existía, que tenía un nombre, que tenía una historia. La agente también les informó que iban a canalizar el caso a la Fiscalía del Estado de México, porque parte del tiempo que Nayeli estuvo desaparecida transcurrió en municipios de esa entidad. Les dijo que probablemente tendrían que dar declaraciones adicionales, pero que por el momento lo más importante era cerrar el ciclo de búsqueda y abrir el de reintegración. Antes de irse, la agente les preguntó si Nayeli quería presentar una denuncia formal contra el hombre que la retuvo. Nayeli dudó. Habían pasado casi 30 años. No sabía si él seguía vivo. No recordaba su nombre completo, solo el apodo que usaba. Sabía que probablemente sería imposible encontrarlo. Y una parte de ella no quería revivir todo eso en un juicio largo y desgastante. Carla le dijo que no tenía que decidir en ese momento, que podía pensarlo. Nayeli asintió. La agente respetó su decisión y cerró la carpeta. Les dio un oficio sellado que certificaba la localización con vida de Nayeli, un documento que Carla guardó en la carpeta roja junto con todos los demás papeles de la búsqueda. Salieron de la fiscalía cerca del mediodía. Carla le preguntó a Nayeli si tenía hambre. Ella dijo que sí. Fueron a un puesto de tacos cerca del Metro Obrera, comieron en silencio y después tomaron el metro de regreso a Iztapalapa. En el trayecto, Nayeli miró por la ventana del vagón, las estaciones pasando, la gente subiendo y bajando, la ciudad moviéndose a su alrededor. Por primera vez en muchos años, se sintió parte de algo más grande que su propia supervivencia. Los siguientes días fueron de trámites.
Carla acompañó a Nayeli al registro civil a sacar una copia certificada de su acta de nacimiento. El empleado que las atendió buscó en el sistema, encontró el registro y les entregó el documento en menos de una hora. Nayeli lo sostuvo en las manos, leyendo su nombre completo, su fecha de nacimiento, los nombres de su mamá y su papá, que había muerto cuando ella tenía 10 años. Era como tener una prueba tangible de que había existido antes de desaparecer. Después fueron a la oficina de Renapo a solicitar la reimpresión de la CURP. Les pidieron el acta de nacimiento, una identificación oficial de Carla como familiar y una carta explicativa. El trámite tardó 3 semanas. Cuando llegó, Nayeli la pegó en la pared de su cuarto, junto a la cama. Era un recordatorio diario de que estaba reconstruyendo su identidad paso a paso. El trámite del INE fue más tardado. Necesitaban comprobante de domicilio, así que Carla puso a nombre de Nayeli el recibo de luz de la casa. Con eso, 2 fotografías tamaño infantil y el acta de nacimiento fueron al módulo del INE, en Iztapalapa. El proceso tomó 6 semanas. Cuando Nayeli recibió su credencial para votar, con su foto actual, su nombre completo y su firma, sintió que una parte de ella que había estado rota durante décadas empezaba a sanar. Con los documentos en orden, Nayeli pudo empezar a pensar en el siguiente paso: encontrar un trabajo formal. Durante semanas había estado viviendo en la casa de Carla, ayudando con las tareas domésticas, acompañándola a las jornadas vecinales, pero sin un ingreso propio. Carla le decía que no se preocupara, que podía quedarse todo el tiempo que necesitara, pero Nayeli no quería ser una carga. Quería contribuir, quería sentirse útil. A través de la trabajadora social del hospital, Carla consiguió información sobre un programa de empleo temporal del DIF municipal de Iztapalapa. El programa ofrecía capacitación y colocación en trabajos de limpieza, cocina y atención al público en instituciones gubernamentales. Nayeli se inscribió. Tomó un taller de 2 semanas sobre derechos laborales, primeros auxilios y manejo de conflictos. Al terminar, le ofrecieron un puesto en la cocina de una casa de día para adultos mayores en la colonia Lomas de San Lorenzo. El sueldo era modesto, 4,500 pesos al mes, pero incluía prestaciones básicas: seguro social, aguinaldo, vacaciones. Nayeli aceptó de inmediato. Era la primera vez en su vida que tenía un contrato laboral formal. El trabajo le gustó más de lo que esperaba. Llegaba todos los días a las 7 de la mañana, ayudaba a preparar el desayuno para los adultos mayores que asistían al centro, limpiaba la cocina, lavaba los trastes, organizaba la despensa. Los viejitos la trataban con cariño, le preguntaban su nombre, le contaban historias de sus vidas. Algunos le recordaban a su abuela. Nayeli se sentía en paz ahí, haciendo algo que tenía sentido, algo que ayudaba a otras personas. Después de 2 meses, la coordinadora del centro le ofreció aumentar sus horas y su sueldo. Nayeli aceptó. Con el ingreso extra, empezó a ahorrar. Quería eventualmente rentar un cuarto propio, no porque no quisiera estar con Carla, sino porque sentía que necesitaba reconstruir su independencia. Carla lo entendió. Le dijo que cuando estuviera lista, la ayudaría a buscar algo cerca, para que siguieran viéndose seguido. Paralelamente, Nayeli empezó terapia psicológica en un centro de atención a víctimas de violencia en Iztapalapa. Iba una vez a la semana, los miércoles por la tarde, después de salir del trabajo. Las sesiones eran difíciles. Hablar de lo que había vivido, de los años de control, del miedo, de la culpa, le removía emociones que había mantenido enterradas durante décadas. Pero también le ayudaba. La psicóloga le enseñó técnicas de respiración para manejar la ansiedad. Le ayudó a identificar patrones de pensamiento negativo y a reemplazarlos con otros más saludables. Le explicó que la culpa que sentía era una respuesta normal en personas que habían vivido situaciones de coerción, pero que eso no significaba que fuera cierta. Nayeli empezó a entender, poco a poco, que ella no había elegido ser retenida, que no había elegido perder 29 años de su vida, que no había elegido no poder despedirse de su mamá.
que todo eso le había sido arrebatado y que ahora tenía el derecho de recuperar lo que pudiera. En agosto del 2024, 3 meses después del reencuentro, Nayeli tomó otra decisión importante. Quería volver al paradero La Perla. No para trabajar ahí, sino para cerrar un ciclo. Carla la acompañó un sábado por la mañana. Caminaron por las calles de Nezahualcóyotl. Pasaron frente a la vecindad donde Nayeli había rentado cuarto durante años. Pasaron frente al puesto de garnachas donde había trabajado antes del reencuentro. Todo seguía igual. Los autobuses pasaban. La gente caminaba. Los vendedores gritaban sus productos. Nayeli se detuvo frente al poste con calcomanías y rótulos de rutas, el mismo donde había abrazado a Carla el día que la encontró. Se quedó parada ahí unos minutos, mirando el movimiento del paradero, recordando los años de invisibilidad, los turnos de 10 horas, el cansancio acumulado, pero también recordando que fue en ese mismo lugar donde había recuperado su nombre, su historia, su familia. Carla le tomó una foto, sin que ella se diera cuenta. En la imagen, Nayeli aparecía de pie, con la chamarra color vino, la blusa crema, el pantalón oscuro, la bolsa cruzada café, los tenis grises. En la muñeca, apenas visible, la pulsera tejida verde. Los autobuses desenfocados al fondo. Era la imagen del después, la imagen de alguien que había sobrevivido. En octubre del 2024, 1 año y medio después de haber empezado a pensar en volver y 5 meses después del reencuentro, Nayeli Ibarra cumplió 47 años. Carla organizó una comida en la casa de Santa Cruz, solo ellas dos, con arroz, frijoles, pollo en mole y un pastel pequeño de chocolate comprado en la panadería de la colonia. No hubo invitados, no hubo fiesta grande, solo 2 hermanas compartiendo una tarde tranquila, recordando a su mamá, a su abuela, a los años perdidos y a los años que aún podían construir juntas. Nayeli sopló una vela, aunque no pidió ningún deseo. Ya no necesitaba desear nada, tenía lo esencial. Después de comer, Carla sacó la carpeta roja donde guardaba todos los documentos de la búsqueda. La abrió sobre la mesa y juntas revisaron cada papel. El reporte original del Ministerio Público, los volantes con la foto de Nayeli a los 18 años, los recortes de la marcha del 96, las actas de seguimiento, el oficio de localización con vida. Carla le preguntó a Nayeli si quería quedarse con la carpeta. Nayeli lo pensó unos segundos y dijo que no, que prefería que Carla la guardara, porque ella había sido quien mantuvo viva la búsqueda todos esos años. Carla aceptó y volvió a cerrar la carpeta. El trabajo en la casa de día seguía siendo su ancla. Nayeli había sumado responsabilidades. Ahora también ayudaba a coordinar las actividades recreativas para los adultos mayores. Organizaba los cumpleaños del mes. Acompañaba a algunos de ellos en sus citas médicas cuando no tenían familia disponible. La coordinadora del centro le había dicho que si seguía así, en 6 meses podría postularse para un puesto de asistente administrativo con mejor sueldo. Nayeli estaba emocionada con la posibilidad. También había empezado a asistir a un taller de dibujo los sábados por la tarde, en un centro cultural de Iztapalapa. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había podido. Ahora, con tiempo y con un poco de dinero ahorrado, podía permitírselo. Dibujaba paisajes urbanos, retratos de los adultos mayores del centro, escenas del mercado. No era buena todavía, pero estaba aprendiendo. Y eso era suficiente. En noviembre, Nayeli tomó la decisión de empezar a buscar un cuarto propio. No porque las cosas con Carla estuvieran mal, sino porque sentía que necesitaba ese paso para completar su proceso de reinserción. Carla la apoyó. Buscaron juntas en la misma colonia de Santa Cruz, a pocas cuadras de la casa familiar. Encontraron un cuarto en una vecindad limpia, con baño propio, ventana con reja y luz incluida en el precio. La renta era de 2,000 pesos al mes. Nayeli podía pagarlo con su sueldo. Firmó el contrato de arrendamiento, usando su credencial del INE como identificación oficial.
Fue la primera vez que firmaba un documento legal con su nombre completo en casi 30 años. Carla la ayudó a amueblar el cuarto. Compraron una cama de segunda mano, un closet pequeño, una mesa plegable y 2 sillas. Nayeli colgó en la pared una foto de su mamá que Carla le había regalado, y junto a ella pegó su CURP y su credencial del INE. No como documentos funcionales, sino como recordatorios simbólicos de que había recuperado su identidad. En diciembre, Nayeli volvió una última vez al paradero La Perla. Esta vez fue sola. Caminó despacio por las calles de Nezahualcóyotl, observando los puestos ambulantes, los autobuses, las personas moviéndose de un lado a otro. Se detuvo frente al poste con las calcomanías, el mismo donde había abrazado a Carla 5 meses atrás. Se quedó parada ahí unos minutos, sin hacer nada en particular, solo mirando. Pensó en todo lo que había vivido en esa zona. Los años de invisibilidad, los trabajos informales, el miedo constante, pero también la supervivencia, la resistencia, la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parecía imposible. Tocó con la mano la pulsera tejida verde en su muñeca, ahora casi deshilachada, pero todavía ahí. Decidió que era momento de quitársela. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba un objeto para recordar quién era. Se la quitó despacio, la guardó en el bolsillo de su chamarra y se dio la vuelta. Caminó de regreso hacia la base de autobuses, tomó uno que iba hacia Iztapalapa y regresó a su cuarto en Santa Cruz. Esa noche, guardó la pulsera en una caja de cartón junto con la foto de su mamá, el acta de nacimiento y el oficio de localización con vida. Cerró la caja y la puso en el estante superior del closet. Nayeli Ibarra no desapareció de nuevo. Siguió trabajando, siguió dibujando, siguió reconstruyendo su vida paso a paso. No hubo homenajes públicos, no hubo placas conmemorativas, no hubo ceremonias. Solo una mujer de 47 años que había sobrevivido a 29 años de invisibilidad y que ahora, finalmente, existía de nuevo. Con un nombre, con un domicilio, con un trabajo, con una hermana que la esperaba cada domingo para comer juntas. Con una vida imperfecta, difícil, pero real. Y eso era más que suficiente. Si esta historia te impactó, regístrate para recibir más casos reales de personas desaparecidas y localizadas. Cada historia importa.